En estos días en Ecuador vivimos una situación un poco difícil, complicada de entender, porque por mala asesoría se le ha hecho decir al señor presidente de la República que no puede intervenir el sistema interamericano de derechos humanos por una razón de soberanía nacional y que además pues ningún organismo internacional pues podrá desconocer el mandato popular en las elecciones últimas. Hay un penoso desconocimiento de lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos, que hay que ilustrarlo. En el sistema interamericano existen dos órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generalmente es el órgano o organismo que investiga, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción en el sistema interamericano. Ambas pueden dictar medidas. Las de la Comisión se llaman medidas cautelares y las de la Corte se llaman medidas provisionales. Tienen su reglamento para efecto del funcionamiento, a diferencia de qué pasa con la Comisión y qué pasa con la Corte. Se requieren para dictar medidas provisionales que se cumplan con requisitos de urgencia, si es necesario para evitar daños irreparables. Y además la diferencia marca en que para la Corte se requiere que se trate de casos de extrema gravedad, no para la Comisión. Hasta ahora ni la Comisión ni la Corte han emitido ninguna medida, de manera que hay un adelantamiento a un hecho que no se ha dado. La Comisión, ante un requerimiento de personas con todo el derecho que les asiste de concurrir, la petición de que dictara medidas cautelares no la hizo efectiva. Prefirió derivar el tema a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana aún no se pronuncia, no sabemos qué vaya a decir. Pero lo que no puede ocurrir es que se diga que ni la Corte ni la Comisión tienen por qué dictar alguna medida que de alguna manera lesione la soberanía del país. Eso es desconocer lo que significa el sistema interamericano de derechos humanos. Hay un precedente. El caso Hellman versus Uruguay. Allí se trataba de una ley de amnistía que había sido incluso sometida a un referéndum plebiscitario y además a un examen de constitucionalidad. A pesar de eso, la Corte Interamericana falló contra Uruguay. Y Uruguay tuvo que, por supuesto, que cumplir, pues no obstante que haya habido un referéndum. De suerte que si se diese el caso de medidas cautelares, el Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con esas medidas. De lo contrario, ¿qué significaría? Que el Ecuador, al estilo de la Venezuela de Nicolás Maduro, y está bien si es Nicolás Maduro, pues, ¿qué otra cosa se podría esperar allí? Pero no en el caso de Ecuador. Si se dictan medidas cautelares, tienen que ser respetadas. Hay tiempo, y está bien que vaya y se le explique a la Corte Interamericana, ¿verdad?, que no ha habido una afectación de los derechos de los ciudadanos que están reclamando. Incluso esas medidas que son provisionales pueden ser revocadas por la propia Corte Interamericana. Ha habido en algún momento, claro, ha habido medidas cautelares a las que no se sometió el gobierno del presidente Correa. Caso El Universo, caso de su momento el asambleísta Jiménez, entiendo que el caso de Villavicencio. Esos son hechos negativos que no se tienen que repetir. Y el Ecuador acudió al sistema interamericano de derechos humanos. ¿En qué caso? Eso lo conoce muy bien el doctor Gustavo Yal, que entiendo que estos días no aparece y sería bueno consultarle. Él fue el gestor como ministro de Justicia para que el sistema interamericano accione frente a un caso de pena de muerte contra un ciudadano serrano en Estados Unidos. Y como yo digo, Estados Unidos cuando quiere acepta. Y en ese caso aún no se ejecuta la pena de muerte contra este ciudadano serrano. ¿Gracias a qué? Gracias a medidas cautelares que dictó el sistema interamericano de derechos humanos. Y un precedente muy importante, Fermín Ramírez versus Guatemala. Era un caso en que, irrumpiendo el debido proceso, se lo condenó a la pena de muerte. Se dictaron las medidas cautelares y no se lo ejecutó. Posteriormente, la Corte Interamericana
le dio la razón a Fermín Ramírez y dispuso que se someta a un nuevo proceso respetando garantías del debido proceso, por supuesto. Entonces, hay un sólido precedente que hoy se presente desconocer o ignorar. Eso es grave. Pone en mal predicamento al país frente al sistema interamericano de derechos humanos y frente a una convención que ha sido ratificada por el Ecuador. ¿Qué criterio tan equivocado puede generarse en el ámbito internacional cuando se diga, bueno, si en Ecuador se hace lo que le da la gana y un día el Ejecutivo decide desconocer al sistema interamericano de derechos humanos? Eso puede incentivar a algún inversionista en un país que no respeta el sistema interamericano de derechos humanos. Eso es negativo. Aún hay tiempo para rectificar. Nadie está en su momento desconociendo que haya habido un pronunciamiento democrático y popular en las elecciones del domingo anterior. Pero habría que examinar si durante la convocatoria a esas elecciones hubo alguna afectación a garantías constitucionales. Ese es el punto. Y eso es lo que el Ecuador debe defender. De manera que sería bueno que al señor presidente se lo asesore adecuadamente y no se le haga decir lo que está diciendo en estos días. Esto sinceramente es sentir vergüenza ajena. Hay que mantener el respeto al sistema interamericano de derechos humanos como una forma de convivencia democrática en toda la región. Eso es fundamental, es imprescindible.